Saludos a todos, mi nombre es Roberto Padilla, trabajo como ingeniero de soluciones SIG dentro de Geosystem. Y en esta ocasión vamos a empezar la presentación de un tema que en particular a mí me gusta mucho, conocer el análisis de información usando herramientas de geoprocesamiento. En esta charla vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a definir qué es el análisis espacial, qué es el geoprocesamiento. Vamos a hablar de los diferentes tipos de herramientas de análisis a los cuales tenemos acceso dentro de la plataforma. Vamos a ver un conjunto de demostraciones relacionadas a diferentes tipos de análisis que podemos realizar. Y también, como última parte, pues vamos a ver que todo este ambiente de análisis pues no solamente se puede realizar dentro de una parte de esto, sino que también tiene su contraparte web. El análisis espacial trata de responder preguntas relacionadas con un componente geográfico. Esas preguntas, para ser respondidas, requieren de datos espaciales y en algunos casos también de datos que no son espaciales. Posteriormente, mezclándolas con algunas técnicas analíticas, podemos obtener nueva información que es creada en base a nuestra información ya existente. Y en base a esa información, pues podemos tomar mejores decisiones más precisas, ya que la hacemos en base a información con un valor agregado. Y en base a eso, pues vamos a poder resolver diversos tipos de preguntas que involucran al componente espacial. Típicamente, dentro de análisis espacial, tenemos 4 categorías de análisis. Podemos analizar proximidad, sobreposición, podemos realizar análisis temporal y también podríamos realizar análisis estadístico. Por ejemplo, en la categoría de proximidad podemos encontrar qué elementos se encuentran cercanos a qué otros elementos. Podemos definir qué elementos se encuentran encima o dentro o contenidos dentro de algo. En la parte de análisis estadístico podemos definir diversos patrones y tendencias que tienen nuestros datos y combinándolas con el componente tiempo, pues podemos saber qué es lo que ha pasado o qué evento ha sucedido en cierta parte de la Tierra en una determinada serie de tiempo. Entonces, como pueden ver, los tipos de análisis cubren un amplio tipo de ámbitos. Las preguntas que pueden resolverse con el análisis espacial pues varían mucho. Pueden ser preguntas muy cotidianas a preguntas bien especializadas de un ramo científico. Las preguntas que podríamos responder están relacionadas, por ejemplo, a saber dónde se encuentra, cuál es la mejor localización para un nuevo centro comunitario, dónde está el área estadísticamente con más alto crimen, o qué tanto ha cambiado el paisaje en los últimos 10 años, y así sucesivamente, plantea diferentes preguntas. Ahora, ¿qué es el geoprocesamiento? El geoprocesamiento comprende un conjunto muy variado de herramientas para realizar procesos con datos geográficos. Típicamente, para poder utilizarlos, requerimos proporcionarle a las herramientas de procesamiento datos de entrada. Luego, las herramientas hacen un proceso interno y generan datos de salida. Una importante manera de trabajar dentro del ambiente de geoprocesamiento es utilizar Model Builder, que para aquellos que lo hayan utilizado dentro del ambiente de esto, podemos comentar y que la funcionalidad también puede ser compartida con otras personas a un nivel web. El ambiente en el cual podemos trabajar dentro del procesamiento varía dependiendo de lo que necesitemos hacer y de lo que conozcamos. Podemos trabajar con herramientas de geoprocesamiento a un nivel individual, ejecutando una a una cada una de las herramientas. Podemos utilizar líneas de comandos, podemos definir modelos y combinar varias herramientas dentro de él, o también podemos definir, si tenemos algunas nociones de programación,
utilizar scripts de Python como para hacer el análisis. Hay un conjunto de herramientas que vienen por defecto con el software base desktop, pero hay otro conjunto de herramientas que potencian aún más ese software base. Ese conjunto de herramientas se encuentran dentro de las llamadas extensiones de análisis. Esas extensiones de análisis permiten realizar procesamiento y análisis aún más sofisticado y más especializado. Por ejemplo, en el marco de las herramientas que involucran la extensión Spatial Analysis, están un conjunto de herramientas que principalmente trabajan con modelos raster. En la parte de Network Analysis, que es una extensión que nos permite manejar redes geométricas como ser redes de calles. Podemos también trabajar con herramientas que nos permitan manipular la información en 3D o herramientas de la parte de geoestadística. Ahora vamos a pasar a la sección de demostraciones, donde vamos a poner una serie de situaciones en las cuales vamos a requerir diversas herramientas de análisis y diversas formas en las cuales las vamos a tener que utilizar. La primera demostración la vamos a realizar utilizando datos raster. Bajo esta situación disponemos de un elemento raster, como ser este modelo digital de elevación, que cubre una zona no muy extensa, más o menos por el departamento de Cochabamba. Como había mencionado, tenemos la posibilidad de aplicar análisis a elementos tanto vectoriales, con ser puntos, líneas y polígonos, como también elementos de tipo raster. En este caso vamos a utilizar algunas funciones raster disponibles y vamos a tratar de utilizar una que se llama Shaded Relief Properties, que nos muestra de una mejor manera el relieve del terreno. Como podemos ver, esta herramienta nos da una mejor visualización de esta zona, mostrándonos que en esta parte de aquí es la zona más elevada, y la zona con una simbología de color verde nos muestra la zona con una elevación mucho más baja. De igual forma, también tenemos la posibilidad de ver esta misma información, pero esta vez dándonos la información relacionada a las pendientes de esta zona. Vamos a mejorar un poco la simbología de este elemento y ahora sí podemos ver de una manera mucho más clara que las zonas de color amarillo son zonas que no son muy abruptas, no tienen mucha pendiente existente entre esta zona de aquí, por ejemplo. Y por este otro lado, sin embargo, sí existen pendientes que van entre los 38 y 66 grados. Entonces, es una zona un tanto más abrupta y más o menos van marcando la ruta de un río. De igual manera que estamos realizando el análisis para estos elementos de tipo raster, podemos hacer lo mismo con elementos de tipo vectorial. En esta situación vamos a utilizar información de un evento de inundación que ocurrió en nuestro país aproximadamente en el mes de enero del año 2014, donde afectó a varios municipios y la mayoría de ellos dentro del departamento del Beni. Aparte de esta capa de inundación que tenemos disponible aquí, también tenemos una capa de localidades que vienen a ser las localidades más representativas en población dentro de nuestro país. Pues bien, tal vez lo primero que nosotros necesitemos analizar dentro de esta información es cuantificar áreas de inundación. Entonces, echamos mano de nuestras herramientas de análisis y vamos a ver que esta capa de inundación no es solamente un polígono, sino que es un conjunto de polígonos
que nos muestra a nivel de municipios cuál ha sido la superficie afectada en ese periodo de tiempo. Tenemos municipios como Reyes, San Joaquín, Baures, Loreto, etc. Nosotros quisiéramos tener esta superficie de inundación, pero en unas unidades en específico, como ser hectáreas. Entonces nosotros disponemos de una herramienta que nos permite hacer ese cálculo. Esta herramienta pues nos va a requerir que le proporcionemos con qué capa vamos a trabajar. Tenemos que definir qué tipo de propiedad geométrica necesitamos calcular, como ser en este caso distancias geodésicas, para que sean más precisas. Y aquí pues elegimos en la parte de áreas las hectáreas, que es la unidad que hemos elegido para cuantificar nuestras zonas de inundación. Y el sistema de coordenadas, evidentemente, pues vamos a utilizar el mismo que se utilizan dentro de la parte de la capa de inundación. Con ello, pues ya podemos ejecutar la herramienta y ella nos va a ir calculando en hectáreas, pues por cada uno de los municipios afectados, cuántas hectáreas de inundación se han producido. Entonces, como son varios polígonos diferentes, entonces vamos a empezar a hacer ese cálculo. Y en base a ese cálculo, pues podemos hacer diferentes tipos de análisis, ¿no? Podemos tomar en cuenta pérdidas, podemos también cuantificar cuántas personas necesitarían ser evacuadas. Podríamos también, combinando por otras capas, por ejemplo de cultivos, podríamos saber cuánto de cultivos se ha perdido por la inundación, o de qué tipo de cultivos estamos hablando, o pues tomando en cuenta esas áreas, pues echar números de cuánto de ayuda se necesitaría apoyar a esos municipios. Se puede hacer de varias cosas, ¿no? Entonces, el primer paso pues es calcularlo, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos los cálculos realizados. Por ejemplo, que para Guayaraberín se efectuaron unas 12.175 hectáreas de superficie inundada. Para Ribera Alta, 945, y así sucesivamente para cada uno de los municipios. Ese tal vez sería un primer paso. Ahora tal vez necesitemos saber de manera puntual cuáles han sido las localidades que han sufrido una inundación, y las tenemos marcadas como puntos en nuestro mapa. Bajo esta situación, pues vamos a utilizar otra herramienta de análisis, una que nos hable de seleccionar los elementos en base a una condición, en este caso geográfica. Habíamos mencionado que necesitamos seleccionar las localidades que están intersectadas bajo un elemento de inundación, en este caso. Entonces, eso es suficiente como para que empecemos a analizar la información, y nos dice que hay nueve elementos que han sido, 9 localidades que han sido afectadas por la inundación. Tal vez veamos ciertos datos algo curiosos. Por ejemplo, este caso de aquí. Podemos notar que la localidad de Santa Ana, si nos acercamos, pues pareciera, no está en la lista de los 9, pero al parecer es porque pues la ciudad no se inundó. Seguramente tomaron algunas medidas como para evitar que la inundación pues llegue hasta el pleno centro de esta localidad. Y así pues también hay algunos casos de algunas localidades que tomaron medidas. Sin embargo, pues algunos seguramente la inundación pues sobrepasó todos los esfuerzos y pues se efectuó la inundación sobre sus áreas urbanas. Ahora, tal vez el siguiente paso
sea aislarlas de las otras localidades. Es decir, que queremos centrarnos y trabajar solamente sobre aquellas 9 localidades, no sobre la totalidad. Para ello también disponemos de una herramienta que nos permite separar esa información en base a la que ya tenemos seleccionada. Ya tenemos seleccionadas algunas localidades. Entonces, pues tenemos que dar un nombre, localidades 2014, y podemos efectuar nuevamente nuestro análisis. Más que análisis en sí, estamos separando la información. Aquí pues vamos a separarlas aquí, donde solamente ya vemos las localidades, las 9 localidades que han sido afectadas. Ahora, el proceso de una inundación es un evento que cambia minuto a minuto. Seguramente la información que tuviéramos hoy, una inundación para el día de mañana, pues aumente mucho en su área. Entonces, tal vez podríamos utilizar otra herramienta que nos ayude a tomar previsión en base a una distancia dada, ver qué otras localidades cercanas podrían estar siendo afectadas. Para ello, pues vamos a utilizar nuevamente nuestra capa de localidades y también la de inundación. Pero esta vez vamos a dar un margen de búsqueda, un margen de tolerancia, alrededor de 50 kilómetros. Vamos a ver entonces, alrededor de 50 kilómetros, ¿qué otras localidades pueden ser afectadas? Entonces nos dice que a 50 kilómetros hay 64 localidades que son afectadas. Vamos a continuar con nuestro análisis, pero ahora vamos a utilizar la aplicación ArcMap. En esta herramienta también tenemos la misma capa de localidades, la misma capa de inundación y pues una capa de departamentos de referencia. Esta vez en este ambiente no vamos a manejarnos con herramientas individuales, sino vamos a utilizar pues ciertos modelos. En este caso, este modelo de inundación pues maneja algunas de las herramientas que habíamos visto hace un momento. Por ejemplo, esta de selección por localización. Si recordamos, pues esta herramienta lo que nos pedía era una capa a analizar, en este caso las localidades que se intersectaban con una capa de inundación. Y en este caso, este modelo ha sido planteado también para dar una distancia, la distancia de búsqueda alrededor de la inundación, en este caso 50 kilómetros. Y si notamos que hay una pequeña P, es porque esa distancia puede ser cambiada. Cada vez que ejecutemos el modelo, podemos elegir o 50, o 100, o 150 kilómetros, lo que nosotros elijamos. Después de eso tenemos una parte que nos indica que esa información, ese resultado de selección que hemos estado manejando, pues lo exporte a un Excel. Y ese Excel pues tenga la facultad de preguntarme en dónde lo vamos a guardar. Por eso también tiene la P. Esto de manera tal que nos permita hacer reportes de una manera bien rápida. Entonces, cuando ejecutemos, ya no en modo de edición, sino que ejecutemos nuestro modelo, tenemos aquí la posibilidad de elegir la distancia y elegir un nombre para nuestro archivo de salida. Vamos a elegir uno que nos identifique un poquito mejor nuestro reporte inundación.
Sin embargo, pues esto lo vamos a guardar en otra carpeta. Lo vamos a guardar dentro de nuestro escritorio, que sería lo más rápido de encontrar. Bien. Entonces damos clic en OK. Entonces la herramienta empieza a trabajar y pues completa su trabajo. Ahora pues vamos a buscar ese elemento que se llamaba, ese Excel que se llamaba inundación, y lo vamos a abrir. Entonces aquí lo tenemos ya abierto, es el reporte de inundación, y pues nos muestra que hay un total de alrededor de 64 localidades afectadas. Bien. Lo interesante de los modelos es que la siguiente vez que ejecutemos esto, digamos que se llame igual, data-in, vamos a reemplazar, tenemos la posibilidad de ya utilizar, por ejemplo, un valor diferente. Vamos a analizar la inundación alrededor de 150 kilómetros. Entonces, pues, de igual manera, lo completamos y lo buscamos dentro de nuestros resultados. Entonces aquí ya tenemos nuestros resultados, el archivo data-in, y en él pues ya podemos ver que tenemos muchas más localidades afectadas, unas 294, y así pues sucesivamente. Es lo interesante de los modelos. Bueno, también como habíamos mencionado, tenemos la posibilidad de utilizar un lenguaje de tipo script. En este caso, por ejemplo, utilizar Python para solucionar este tipo de análisis. Aquí estamos haciendo algo muy parecido. Estamos pidiendo una distancia, estamos pidiendo un nombre, que va a ser el nombre de nuestro reporte, y nuevamente estamos ejecutando una herramienta que nos permite seleccionar los elementos de localidades que intersectan sobre una capa de inundación. Y aquí pues los estamos separando, haciendo la conversión necesaria. Entonces, en este caso, este script de Python lo que va a hacer es guardar mis resultados en una capa pues, que se llame, en una database que se llama Bolivia. Entonces, este script que se llama script inundación, pues también puede ser agregado como elemento a ejecutarse. Si nosotros nos llevamos la ruta, pues es el mismo script, es el script inundación.py. Y puede ser ejecutado con una interfaz gráfica también. Digamos que queremos buscar los elementos a 60 kilómetros. Entonces, colocamos un nombre representativo, algo así como log inundadas Bolivia 60 km, lo que nos dé la suficiente idea de que pues esos elementos que están siendo procesados pues corresponden a eso. Entonces nuevamente ya tenemos marcados aquí los elementos que corresponden a ese criterio, y aquí pues ya tenemos disponibles solamente esos que están inundados a 60 kilómetros. Entonces también tenemos la posibilidad de utilizar un lenguaje de programación como Python como para poder ejecutar herramientas de análisis o de geoprocesamiento. Entonces, como pueden ver, pues a un nivel de esto contamos con un conjunto muy amplio de herramientas. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de esta demostración.
Ya hemos visto que hemos trabajado mucho dentro de un ambiente desktop. Sin embargo, la plataforma también permite publicar esa información a la web. El modo es sencillo. Aquí tenemos los diferentes modelos que acabamos de utilizar. Si nosotros quisiésemos publicar esta información a través de una aplicación web, tenemos la posibilidad con la tecnología servidora de ArcGIS-Server de publicar un Geoprocessing Service. Ese Geoprocessing Service pues permite tener esta funcionalidad pero en la web. Quiere decir que no necesito un ArcMap necesariamente como para poder ejecutarlo. Y teniendo la posibilidad de ejecutarlo en cualquier dispositivo y también en cualquier momento. Y tenemos la funcionalidad de Geoprocessing. Simplemente necesitaríamos publicarlo. Dentro de ese ambiente, una vez publicado, tenemos la posibilidad de ver esta información en la web. Este ya es un navegador web. Y tenemos primero la posibilidad de ver nuestro reporte. Aquí vamos a colocar nuevamente una distancia. Y no es que se haya hecho algo adicional. Simplemente el mismo modelo que utilizamos aquí, pues lo hemos compartido y lo estamos consumiendo aquí dentro de esta aplicación web. Digamos que son 10 kilómetros. Ejecutamos y el resultado pues va a ser un archivo. En este caso va a ser igual un archivo Excel que va a ser guardado. Podemos abrirlo y nos va a dar la misma información que hemos estado calculando todas estas ocasiones. A 10 kilómetros, este es el conjunto de localidades inundadas. Entonces podríamos ir ejecutando diferentes cantidades y esta aplicación pues les estaría creando reportes con diferentes valores y se pueden definir un conjunto muy largo de parámetros de entrada si es que así quisiesen. Tal vez solamente quisiesen las localidades de Cochabamba o las localidades de Beni o las localidades de Santa Cruz. Tal vez solamente los que tengan un rango de población o los que tengan un cierto tipo de cultivo. Bueno, existen muchas opciones que se pueden definir a un modelo y a su vez ser utilizado dentro de la web. En base a un modelo, de igual manera que tenemos aquí, esta vez este modelo lo que hace no es un Excel, sino que es un pequeño subconjunto de elementos, tal como lo hicimos en la primera parte. Y en base a eso vamos a hacer algo visual. Este mismo elemento, este modelo, se ha publicado pues mediante este método y se cuenta ya con esta funcionalidad. Esta funcionalidad nos dice que, por ejemplo, definamos una distancia, digamos 40 kilómetros, y ejecutemos. En esta ocasión, el resultado no va a ser un reporte, sino que va a ser algo gráfico. Nos va a marcar cuáles son las localidades que están debajo de la inundación a 40 kilómetros. Y haciendo eso a través de un navegador web. Como pueden ver, no hemos tenido la necesidad de utilizar una plataforma de esto. Bien, como último ejemplo, vamos a ver que la plataforma, tanto el SIG en la web como Portal o como ArcGIS Online, también viene con un conjunto de herramientas de análisis espacial ya definidos.
solamente tenemos que ejecutarlos. Aquí vamos a hacer un análisis de tendencia. Tenemos un área de estudio que vienen a ser las localidades de la ciudad de La Paz. Queremos ver qué tan agrupados o cuáles son las localidades que están más agrupadas entre sí, entre otras localidades, y cuáles serían las que están un tanto más aisladas, como para conocer sus características. Dentro de la parte de localidades tenemos una sección de análisis. Dentro de esa sección de análisis tenemos la posibilidad de analizar patrones. Y al analizar patrones podemos buscar lo que estamos buscando. En este caso, puntos calientes, donde están espacialmente más agrupadas ciertas localidades. Y lo podemos hacer mediante un área definida. El resultado de este análisis ya es ejecutado, y es este de aquí. Nos muestra que en este sector, más o menos en la zona central, se encuentran más agrupadas las localidades. Y en este sector, ya más externo, más por las fronteras con el país o las fronteras con el Beni, seguramente por la Amazonía, existen localidades que están no muy agrupadas. Entonces, ese tipo de información también se puede analizar y visualizar. En base a eso ya se pueden tomar medidas, algunas políticas de qué tipo de accesos tienen estas localidades, qué necesidades tienen, y dotar de algunos insumos dependiendo de las necesidades que se vayan descubriendo. Esta es la plataforma. Es una plataforma que les permite compartir su trabajo con otras personas o con la ciudadanía de manera abierta. No importa el dispositivo, ni el ambiente, ni el momento. La herramienta puede estar disponible allí para ustedes u otras personas, lista para escuchar solicitudes y colaborarlos para analizar información. Esperamos que haya sido una charla muy interesante que les permita a ustedes ejecutar y trabajar y analizar su información de manera tal que les puedan dar un valor agregado. Como siempre, la misma recomendación, el uso de la herramienta, y aparte, cualquier consulta estaremos atentos y listos como para poder escucharla.